algún punto en especial? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen dudas en las hojas de trabajo? Les recuerdo que vayan comentando, que vayan haciendo sus hojas de trabajo, vayan elaborándolas. Es muy importante. Bueno, si se van generando algún tipo de duda en el transcurso que doy la clase, por favor me interrumpen y con mucho gusto atendemos. Voy a compartir. Ahí estamos. Entramos entonces a la teoría de la demanda, teoría de la oferta, teoría de la demanda, en sus aspectos más básicos. Hay que recordar que la curva de la demanda acá, que representa la demanda, es color roja, la curva de la oferta azul representa la oferta. Como criterios, recuerdo que el precio siempre va por el eje de las y las cantidades siempre en el eje X. Así es como se analiza en la gráfica, ¿sí? La teoría de la demanda, aquí hay conceptos importantes que ustedes deben de tomar en cuenta, como demanda, ley de demanda. Esta ley de demanda es lo que nos va a regir durante todo el tema o nos va a dar la dirección para comprender, para el uso, para saber leer una gráfica, de aquí a que finalicemos el tema de demanda, ¿sí? La ley de demanda. Esto ustedes lo practican todos los días. Esta ley de demanda lo practicamos todos los consumidores, todos los días, a toda hora. Porque en el diario vivir siempre estamos eligiendo. Y cuando elegimos como consumidores, estamos aplicando la ley de demanda. Y esta ley pues establece que la cantidad demandada varía inversamente con el precio. Cuando decimos inversamente con el precio, es porque cuando el precio sube, la cantidad demandada o consumida es baja. Y cuando el precio baja, la cantidad demandada o consumida es alta. Un ejemplo de ello, cuando vamos al mercado, al supermercado, a la tienda, en donde quiera que nos encontremos en ese mercado intercambiando, ¿sí? Como consumidores, siempre vamos a ir por el precio más barato. Claro que aquí vienen otros factores también que hacen que la demanda tenga esta dinámica, principalmente el precio. A más barato, pues mejor, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de almorzar, quienes trabajamos, si no es que todos, elegimos comer en el lugar más barato. Cuando compramos tortillas, elegimos siempre que nos den más tortillas por por lo que comúnmente conocemos que es un quetzal, ¿verdad? O que nos den más pan por ese mismo quetzal. Siempre vamos tras los mejores precios. Y pues las elasticidades, algo que les quiero recordar es que cuando ustedes conocen la teoría, conocen la base teórica, van a poder hacer un buen análisis, ¿sí? Porque el análisis no es algo plasmado, no es algo que nos lo den, por ejemplo, en las hojas de trabajo, sino que eso va a depender de cuánto conozcamos la teoría. Entonces podemos darle vuelta de 1000 formas, ¿sí? Ese es el análisis.
Esa es la aptitud que ustedes están formando en el transcurso y pues ahora en el curso de microeconomía y de su carrera. Las elasticidades no es un tema que vayamos a tocar para nada, pero es ese impacto, ¿verdad? Ese impacto que tiene ese precio con esa cantidad. Cuando ustedes ven que la curva, ¿verdad? Entre más se va hacia el eje X, es porque hay un impacto muy grande entre el precio y la cantidad. Cuando cuando hay una curva casi que vertical, como en la segunda imagen, pues no hay un impacto. Y en el siguiente caso hay un impacto moderado. Veamos el primer ejemplo. ¿Qué sucede cuando cambian los precios? Ceteris paribus, es decir, todo lo demás permanece constante. Primero tenemos una tabla. Tenemos una tabla, como ustedes lo ven. Esa tabla está desordenada y es parte del análisis en las hojas de trabajo y también en el examen. Esa tabla está desordenada. ¿Qué hago yo? Bueno, ordeno mi tabla para una mejor comodidad y la ordeno según X y Y. ¿Sí? La ordeno por par ordenado, coordenado, perdón, ya sea de forma ascendente o descendente, tomando el precio. ¿Sí? El precio es el que me guía. O bien, la dejo siempre, la ordeno, la dejo siempre como precio, cantidad, X y Y, o bien cuando lo ordeno, pues la tabla la pongo cantidad, precio, que es Y y X, no importa. La cosa es que cuando ustedes analicen los datos, lo hagan adecuadamente, ¿sí? De esta tabla ordenada, ¿sí? La podemos tener de precio ascendente, como está en este caso, o precio descendente, que comenzaría de 15 para abajo. No importa, da lo mismo. Nos da el mismo resultado. Ahora bien, con el orden, por ejemplo, con el orden de las variables X y Y, ahí sí hay que tener cuidado, porque entonces les va a salir los precios en el lado Y y las cantidades en el lado X, ¿sí? Que bueno, ahí pues van a, si de alguna manera, si en algún momento ustedes llegan a cometer ese error, eso en una evaluación pues de alguna manera le baja puntos porque no es el análisis correcto, aunque al parecer lo tengan correcto, ¿sí? Bueno, de esta tabla nos sale esta curva de demanda, unimos esos puntos, ¿verdad? Buscamos los puntos, como ustedes ya saben, y pues en el análisis vamos a ver dos puntos, el efecto sustitución en un cambio en el precio de la pizza, ¿sí? Veamos este primer punto. Supongamos de que la pizza, cuando tiene un precio de 3, se van a comprar o se van a adquirir 32 unidades de pizza, se van a consumir. Pero como el mercado, ustedes saben, es muy volátil, cambia mucho, es muy dinámico, pasa a un precio de 15, a un precio de 15. Cuando el precio sube a un precio de 15, las cantidades consumidas de pizza se van a reducir. ¿Y a cuánto se van a reducir? A 8 pizzas. Vean entonces que la dinámica del mercado según esta gráfica. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta variación de precios en una curva de demanda? Porque ahí está variando. De 3 pasa a 15, pero no precisamente puede pasar a 15, sino que puede pasar a 6, a 9, a 12, hasta llegar a 15 y subir más. Es como los precios de la gasolina. Para quienes consumen vehículo, ven que todos los días el precio de la gasolina es cambiante. Y así como, bueno, aunque ahí hay estudios en donde revelan que el precio y la gasolina no tienen una elasticidad, es decir, no hay un impacto tan significativo
porque quienes tienen vehículo, pues aunque esté a ese precio, siguen consumiendo porque es algo que les sirve, pero de alguna manera tiene algo de impacto porque hay algunas personas pues que se limitan a conducir su vehículo cuando la gasolina verdaderamente está muy alta. Bueno, ahora bien, el efecto que puede surgir tras una variación de precios en la curva de la demanda es un efecto sustitución, es decir, un efecto sustitución de un cambio en el precio de la pizza, un efecto sustitución por ese cambio en el precio de la pizza. ¿Qué va a hacer el consumidor ante la variación de los precios? El consumidor lo que va a hacer es que va a buscar un sustituto que le dé las mismas calorías que tiene la pizza o que sea similar a la pizza. ¿Qué sustituto podría usted comparar o comprar cuando existe una variación muy alta en el precio de la pizza? A ver, díganme ustedes, ¿qué sustituto podrían ustedes encontrar ante esta variación de la pizza? A ver, Jorge, sí. Lo que en ese caso sería otro tipo de comida o algo similar a que la hacen que sea más barato, ¿no? Algo similar a la pizza más barata. Bueno, si acá solo estamos hablando de pizzas, pero podríamos hablar de calidad de la pizza, ¿no? De marcas. Entonces buscamos una marca mucho más barata. Tal vez están acostumbrados ustedes a comer Castor Pizza, pero ante la subida de precios de Castor Pizza, pues se ven obligados a comprar al macaroni. Es un sustituto. Ahora bien, el efecto ingreso de un cambio en el precio de la pizza. Supongamos que el primer caso está bueno, supongamos que tenemos un ingreso semanal de 30 quetzales y compramos, cuando tenemos ese ingreso semanal de 30 quetzales, a un precio de 10 se adquieren 3 pizzas, ¿sí? Cuando supongamos la pizza al macarón está a 10 la porción, únicamente podemos comprar 3 porciones de pizza. Pero, ¿qué pasa si también encontramos una variación de precio y de 10 baja a 6 el precio de la pizza? En este caso, hay un efecto ingreso allí, pero un efecto ingreso real, porque a un precio de 6 ya no solo podemos adquirir 3 pizzas, sino que adicionales podemos adquirir 2 pizzas más, que harían 5 pizzas. Entonces, allí podemos decir que hay un efecto ingreso real en la curva de demanda. Por eso es que se dice que en la curva, dentro de una curva de demanda, se pueden dar esos dos efectos, efecto sustitución y un efecto ingreso, porque el ingreso puede ser, el ingreso siempre es el mismo. Por eso dice allí ceteris paribus, porque todo lo demás permanece constante. Dentro de ellos es el ingreso. Aquí lo que va a variar en ambos casos, cuando sustituimos la pizza por algo más, es los precios. Y en el efecto ingreso va a ser los precios. ¿Sí? Bueno, sigamos. Hay que tomar en consideración los conceptos tabla de demanda, curva de demanda. Ahora bien, pasamos a los desplazamientos. ¿Qué puede desplazar la curva de demanda? Cuando hablamos de desplazamiento, ya no estamos hablando de movimiento de precios, sino que ya estamos hablando, es decir, un desplazamiento no está dado por un movimiento de precios, sino que está dado por un factor externo, ¿sí? Aunque tenga que ver, siempre jugamos con los precios, pero un desplazamiento, tal y como ustedes lo ven en la imagen, un aumento hacia la derecha es un aumento de demanda y un desplazamiento hacia la izquierda es un descenso de demanda. Esto es ley. Para poder
leer, analizar una gráfica, tenemos que conocer la definición de desplazamiento, el concepto de desplazamiento. ¿Qué pasa si se desplaza hacia la derecha? ¿Qué pasa si se desplaza hacia la izquierda? ¿Sí? Ahora bien, para comprender este tema hay que tener en consideración que los desplazamientos lo pueden causar el ingreso monetario del consumidor, el precio de otros bienes, las expectativas de los consumidores, el número o composición de los consumidores, los gustos y las preferencias. Aquí esto va a hacer que se desplaza, se hay un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda o hacia la derecha. Comencemos. Primer punto, cambios en el ingreso del consumidor. Aquí sí hay un cambio en el ingreso del consumidor. Hay que tener muy claro esta diferencia entre un desplazamiento y un movimiento a lo largo de la curva de precio. Un movimiento de precio es esto. Un desplazamiento de la curva es esto. ¿Y qué lo puede causar? Estos factores. ¿Sí? No estamos hablando de los precios mismos de esos bienes, sino que estamos hablando de factores externos. Cambios en el ingreso del consumidor. Para comprender esto vamos a tener en conocimiento algunos supuestos. La curva de demanda supone un nivel determinado de ingreso monetario. Siempre una curva de demanda va a suponer un determinado nivel de ingreso, es decir, va a suponer una restricción presupuestaria. A ver, cada uno de ustedes tiene una restricción presupuestaria que es su ingreso monetario. Ustedes tienen que hacer que ese ingreso monetario les rinda para todos los consumos que ustedes tienen, puede ser semanal o mensual, ¿sí? Por lo general, pues es quincenal o mensual. Ahí hay una restricción presupuestaria. La variación del ingreso determina si un bien es normal o es un bien inferior. Cuando varía ese ingreso, cuando sube o baja el ingreso, eso va a determinar si es un bien normal o si es un bien inferior. Un bien normal son aquellos que ante un aumento del ingreso del consumidor, la demanda de ese bien aumenta. ¿Sí? Ante un aumento del consumidor, es decir, si su ingreso aumenta, la demanda del bien que ustedes consuman o que se vea en la dinámica del mercado, si ese bien aumenta, ese es un bien normal. Por ejemplo, cuando nuestro ingreso, estamos en un ingreso de, ¿qué les dijera? De 2.500 quincenales o mensuales. En ese ingreso, consumíamos X productos. Ahora bien, cuando incrementa el ingreso del consumidor, supongamos a 5,000, y si en ese incremento del consumidor, esa persona comienza a comprar pollo, carne, mariscos, esos son un bien, esos son, si cuando los ingresos suben, esos bienes aumentan, ¿sí? Aumentan su demanda, esos bienes son normales, ¿sí? Y más aún si comienza a comer cortes de carne, ¿verdad? Ya importados. O ¿qué les dijera yo? ¿Qué más? Ropa de marca, zapatos de marca, etcétera. Esos son bienes normales y pues también existe la definición de bienes de lujo. Ojo, pero eso solo va a ser bienes normales solo si el ingreso, cuando aumenta, estos bienes aumentan.
Si se ve esa dinámica, si se ve ese impacto en los bienes, que cuando aumenta el ingreso, aumentan la demanda de esos bienes, esos van a ser bienes normales. Ahora bien, existen los bienes inferiores. Estos son aquellos que al aumentar el ingreso del consumidor, hay una variación inversa allí. ¿Por qué? Porque entonces él va a comprar menor cantidad de los bienes que tal vez solía consumir cuando su ingreso eh, eh, era mayor. Por ejemplo, si de 5,000 él comenzó a comprar pollo, carne, etcétera, pero en eso hay una, ¿qué les dijera yo? Hay una crisis, o la empresa está en crisis y los ingresos bajan, es decir, por algún motivo su ingreso se limita, baja a 3,000 o a 2,500, él va a dejar de comprar pollo, carne, pescado y va a consumir más. ¿Qué va a consumir más? Aunque ahora pues dicen que a falta de pollo, pues a falta de carne, pollo. Entonces, si él, supongamos, él comienza a consumir más frijoles, supongamos que pollo, aunque el pollo es considerado un bien normal, pues muchos ante la falta del ingreso no lo consumen. Entonces, deja de consumir esos bienes normales, esos bienes, y comienza a consumir frijoles, semillas, ¿qué más comienza a consumir? Ya no compra ropa de marca, ya no compra zapatos de marca, ahora lo compra todo de segunda, va a la misma paca, ¿sí? Ahí es cuando se ve esa relación. Aumenta el ingreso del consumidor, siempre aumenta el ingreso del consumidor. Doña Ori, ¿yo pensé que no estaba? Ya terminé. Permítame, por favor. Bueno, perdón, jóvenes. Les decía, un bien inferior son aquellos que al aumentar el ingreso del consumidor, compra menos cantidad del bien. Vamos a ver, aquí aumentar el ingreso. Compra menos cantidad de ese bien. Bien, bueno. Acá ingresa aumenta el ingreso del consumidor. Sí, vamos a ver este caso. Vamos a ver. Yo les estaba comentando que cuando aumenta el ingreso del consumidor, eh, deja de consumir. Vamos a seguirlo viendo en esta línea. Deja de consumir frijoles, semillas, deja de consumir frijoles, semillas, deja de consumir todo de segunda, deja de consumir todo lo que se considera inferior, porque incrementó su ingreso y por lo tanto, cuando el ingreso del consumidor incrementa, todos estos bienes que él deja de consumir, estos son inferiores, ¿sí? Y por lo tanto,
esos bienes en una gráfica, esos bienes inferiores también se ven representados en un desplazamiento, ¿sí? Hacia la izquierda. Y viceversa, si el ingreso del consumidor baja, hay una baja, entonces a medida que el ingreso del consumidor baja, este comienza a comprar más de esos bienes, comienza a comprar más frijoles, garbanzos, semillas, ropa de segunda, zapatos de segunda, ¿sí? Se limita más a los bienes normales. Y por lo tanto, esos bienes se le consideran inferiores. Lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a ver. Les pregunto ya a ustedes, cuando su ingreso se incrementa, cuando su ingreso incrementa, ¿qué consumen ustedes más? Denme ejemplos. ¿Comida? ¿Qué tipo de comida? Pastas. Pastas. Más comida rápida, tal vez. Cuando el ingreso sube, más comida rápida. Ok. O de mayor costo, tal vez. De mayor costo. ¿Y qué dejan de consumir cuando su ingreso aumenta? ¿Qué dejan de consumir? Frijoles, licenciada. Y Bueno. huevos, arroz. Huevos. Verdura. Verdura. Eso dejan de consumir cuando el ingreso incrementa. Supongamos, pongamos un ejemplo. Trabajamos y nuestro ingreso es tal. Cuando nuestro ingreso es tal, consumimos chucos, de esos de carreta. Ahora bien, nuestro ingreso incrementó porque nos dieron un ascenso, qué sé yo. La cosa es que el ingreso incrementa y ustedes dejan de consumir chucos y comienzan a consumir más hamburguesa de Wendy's Pizza. podría ser, pizza Castor. Entonces, eso, lo que ustedes dejan de consumir cuando su ingreso incrementa, a eso se le llaman bienes inferiores. Y lo que ustedes consumen más cuando su ingreso incrementa, a eso se le llaman bienes normales. Ahora bien, desplazamientos ante un aumento del ingreso. Tenemos, en la primera gráfica, note que hay un aumento, que a un aumento del ingreso, mientras todo lo demás se mantiene constante, precios de los bienes, precios de otros bienes, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Acá, en esta gráfica, el primer momento, es decir, cuando el ingreso es como el que tenemos, es la curva color verde. Ahora bien, ante un incremento, es decir, el consumo es de color verde. Aquí no nos fijemos en los precios. Los precios dejémoslos por un lado. Ahora bien, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha de D a D1, es decir, de D verde a D roja. Y cuando estaban en D, en la D verde, allí se consumían una cantidad de bienes. Ahora bien, cuando pasa hacia la derecha, porque hay un aumento del ingreso, se comienzan a consumir más de esos bienes, ¿sí? Entonces, se da acá que al mismo precio, al precio de cero, es el mismo precio. El P1 no le pongan atención. Al mismo precio se va a consumir más cantidad de ese bien. Ahí se ve entonces ese desplazamiento de la curva que va hacia la derecha. Ahora veamos un caso en los bienes inferiores.
Acá en la segunda gráfica, note que hay un aumento del ingreso, ¿sí? Siempre hay un aumento del ingreso, que es la curva de verde. Esa es la primera curva. La curva de la de verde. Ahora bien, cuando hay el primer momento del ingreso es el primer momento en cuanto al ingreso y los bienes consumidos se representa con la curva color verde. Ahora bien, si hay un aumento del ingreso, ¿sí? Acá se ve que hay un desplazamiento hacia la izquierda. Ese desplazamiento hacia la izquierda denota a los bienes inferiores, ¿sí? Él deja de consumir los bienes que consumía, entonces hay una reducción de esos bienes, ¿sí? Y ahí es donde se ve el impacto que tiene y por lo tanto se le denomina como bienes inferiores. Él deja de consumir esos bienes y por lo tanto esos bienes se desplazan ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Veamos un ejemplo. La curva de demanda, vamos a ver, todavía tenemos unos minutos. La curva de demanda supone un nivel determinado de ingreso monetario, mientras todo lo demás permanece constante. Pero, ¿qué pasa si el ingreso aumenta? ¿Sí? Veamos. La curva A es el primer momento, ¿sí? Ese primer momento nos indica que a un precio de 12, la cantidad consumida es 14. Ahora bien, pasa que en el punto B hay un aumento del ingreso, ¿sí? Ante ese aumento del ingreso, se comienza a consumir más pizza. Eso denota que en el punto B, esa pizza es un bien normal, ¿sí? Porque cuando hay un incremento del ingreso, pasa a la segunda curva en el punto B, que fue un desplazamiento ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Eso indica que la pizza es un bien normal. Ahora bien, en el punto C, cuando el ingreso disminuye, supongamos. Aquí estamos viendo un ejemplo de A a B. Supongamos que en el punto A, este consumidor consumía pizza, pongamos 3 marcas. Pizza, una intermedia, que sería la Little Caesar. Cuando en el punto A él consumía, a ese precio de 12, él consumía una cantidad de 14 pizzas, ¿sí? 14 pizzas. En el segundo momento, cuando se pasa al punto B, él consume, se puede decir que pasa de la Little Caesar, pasa a consumir Domino's o Castor Pizza. Entonces, esa pizza Domino's o Castor Pizza es un bien normal. Y deja de consumir Little Caesar. Eso quiere decir que la Little Caesar, ¿sí? La Little Caesar, pues, era un bien inferior. Aunque la gráfica acá no nos lo esté diciendo, esto lo estamos suponiendo en el punto A. Ahora bien, se da el caso que de su ingreso bajó, ¿sí?
y ese bajón de su ingreso pasa a un punto C. Pasa a un punto C en donde él ahora, a ese mismo precio, él consume, ¿cuántas pizzas? 8 pizzas, ¿sí? Pero esas pizzas ahora son al macaroni. Entonces, eso quiere decir de que cuando del punto B pasa al punto C, hay un desplazamiento hacia la izquierda. Pero en ese punto, él comienza a consumir más pizza, pero al macaroni, y deja de consumir la pizza, deja de consumir la Little Caesar, ni siquiera consume la Little Caesar, y deja de consumir la Castor Pizza. Entonces, ahí, así es como se ve. Así es como se ve. ¿Sí? ¿Alguna inquietud en esta explicación? Jóvenes, ¿alguna inquietud? No, Lick, de momento no. Ok. Bueno, cambios en los precios de otros bienes. Este es el segundo factor. Lo voy a dejar hasta acá y pues vamos a darle paso a las exposiciones, ¿sí? Cambios en los precios de otros bienes los vamos a ver el próximo día de clases. Les doy paso entonces a los expositores del día de hoy. Muy buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por el tiempo que nos cede para poder ampliar el conocimiento que muy gentilmente usted nos ha trasladado. Nosotros somos el grupo número 3 y a continuación vamos a presentar nuestra exposición. Solo vamos a... No sé si todos logran apreciar la diapositiva. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Somos el grupo número 3. Nuestros integrantes son Mario, Sonia, David, que es mi persona, Neri, Adriana, Levin, Lori, Brian y Alex. Vamos a hablar directamente sobre la frontera de posibilidades de la producción. Empezamos con la primera tabla que mis compañeros a continuación van a redactar de qué se compone y los componentes principales de dicha tabla. No sé si mis compañeros ya están listos para comenzar. Sí, ya estoy listo. Yo soy René. Sí, buena tarde. Mi nombre es Brian Álvarez y yo voy a hablar a continuación sobre lo que es bueno, para empezar un poco lo que es la frontera de posibilidad de producción y de igual manera lo que es la producción eficiente. Básicamente la frontera de posibilidad de producción nos permite determinar en qué puntos o combinaciones, más que nada lo que una empresa llega a producir, saber en qué momento nuestra producción fue eficiente, ineficiente, o también conocer qué puntos son inalcanzables. Cuando hablamos sobre una producción eficiente, tenemos que tener en cuenta que esto se trata de que cuando una empresa aprovecha al máximo
lo que son sus recursos disponibles. Puede que esto sea mano de obra, maquinaria, materia prima o algún tipo de tecnología, entre otras más. En una frontera de posibilidad de producción, los puntos que están sobre la curva se consideran eficientes, porque estos representan el máximo nivel de producción que dicha empresa o entidad económica puede alcanzar. En este ejercicio en específico, todas las combinaciones que se nos fueron dadas en la tabla, como pueden ver acá, se consideran eficientes porque se encuentran sobre la frontera de producción, que básicamente es la curva celeste. Esta es la frontera de producción y esto nos permite determinar el uso que dicha entidad le dio a sus recursos. Gracias. Y a continuación, pues, nuestra compañera procederá a hablar sobre lo que es la producción ineficiente. Perdón, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Mario René Tojín Herrera. Los puntos ineficientes dentro o por debajo de la frontera representan una producción donde existen recursos ociosos o desempleados. Ejemplo, un punto con 20 alimentos y 500 vestidos. La sociedad podría producir más de ambos bienes sin necesidad de más tecnología. Ese es el análisis que tengo de los puntos ineficientes. Gracias. Buenas noches, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Adriana Estrada y yo les voy a hablar sobre la producción inalcanzable. En este caso podemos ver que en la tabla no nos dan un punto de referencia, pero nosotros quisimos colocar aquí como ejemplo referencia a 1500 vestidos y 110 de alimentos. Este punto se llama inalcanzable porque está fuera de la frontera de posibilidades de producción. Representa una cantidad de vestidos y de alimentos que se desearía producir, pero que no puede alcanzar con los recursos y la tecnología que se tiene actualmente. Para llegar a ese punto sería necesario aumentar los mismos. Gracias. Listo. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí se escucha. Listo, gracias. Solo para hablar de la tabla 2, no sé si pueden regresar a la diapositiva, por favor. En la tabla 2 el ejercicio nos da un supuesto en el que un país dedica sus recursos a la producción de dos productos, en este caso el maíz y el frijol. En la tabla nos dan 6 alternativas, 6 posibilidades de utilizar eficientemente estos recursos, en la que podemos ver que cada alternativa vamos sacrificando un poco la producción del otro producto. En la alternativa A, podemos ver cómo el país va a dedicar todos sus recursos a la producción de frijol, completamente, como producir 50 de frijol, pero 0 de maíz. Y conforme van avanzando las alternativas, el país decide producir ambos productos. Vamos a decir, la producción de maíz va aumentando, pero la producción de frijol va disminuyendo hasta llegar a la alternativa F, donde el país produce 50 de maíz, pero el frijol se queda en 0. Podemos pasar a la gráfica, por favor. Y acá la gráfica nos muestra la frontera de posibilidades que va desde la alternativa A hasta la
alternativa F, en donde disminuye, acá tenemos una gráfica que disminuye a partir de la base de la producción de frijol hacia la base de producción de maíz, que va aumentando. Y los puntos A, B, C, D, E y F se mantienen dentro de la frontera, que se mantienen de manera eficiente. Y podemos continuar con los demás puntos. Buenas tardes, licenciadas y compañeros. Mi nombre es Flori Karina Arguetachu. Vamos a seguir con la explicación de la gráfica. Vamos a hablar acerca de los puntos eficientes. En esta gráfica, ¿cuáles son los puntos eficientes? Son los que podemos ver justo encima de la línea o sobre la línea de la frontera de posibilidades. En este caso, son los puntos de la A a la F. Ya habiendo ubicado estos puntos, ¿qué nos quiere decir esta gráfica o qué representan estos puntos? Así como lo dijeron anteriormente, los puntos eficientes es el máximo de producción al que nosotros podemos llegar con respecto a nuestros factores de producción. Al utilizar estos factores de producción en su 100%, podemos decir que nuestra producción está siendo eficiente. En este caso no hay ningún desperdicio, hay recursos ociosos. Entonces, acá vemos esta frontera y los puntos eficientes. Voy a dejar el tiempo a la siguiente compañera. Buenas tardes, licenciadas y compañeros. Acá les tengo un ejemplo de una producción ineficiente. Por ejemplo, acá en la combinación 20 y 20, acá nos está diciendo que el país al producir 20 de maíz, únicamente produce 20 de frijol. Esto nos indica que existe una producción ineficiente, ya que en el punto C, el país ya demostró que al producir 20 de maíz puede producir 40 de frijol, por lo que en este punto los recursos no están siendo aprovechados de forma correcta. Gracias. Y para finalizar tenemos el punto inalcanzable. En este caso utilizamos de referencia en donde el país decide, en un supuesto, producir 40 de maíz y 40 de frijol, que está por encima de la frontera de posibilidades, lo cual actualmente con estos recursos es imposible hacer esta producción. Y con esto finalizar. Bueno, pues solo agradecer por la atención prestada a dicha presentación. Esperemos que los conocimientos que nosotros logramos comprender de la licenciada pudieran ampliar los conocimientos que nuestros compañeros tienen actualmente. Muchas gracias. Solo les pido que no quiten la presentación. Quiero ver algo. Licenciada, disculpe, ¿les puedo recordar algo mientras usted? Sí. Adelante. Gracias, mi amable. Compañeros, buenas noches. Primero, felicidades por la presentación. Segundo, solo les quería recordar que por favor recuerden que uno de los lineamientos para las presentaciones es tener la cámara encendida y no leer, por favor. Entonces, si tienen algún inconveniente, como la licenciada les comentó en la clase pasada, pues lo dicen con anticipación, por favor, para entender por qué no pueden tener la cámara encendida, pero sí es parte de evaluación para su presentación. Por favor, chicos. Y por favor, sí me pueden encender la cámara todos los que participaron, porque yo pude anotar únicamente a 7 personas. Me dicen si sí pasaron los 9, porque no conté 9. Alguien del grupo, si me diga si los 9 participaron, por favor. Jóvenes, ustedes tienen que conocer muy bien quiénes participan, es decir,
Si en la presentación solo participan 7 de los 9, solo esos 7 ustedes van a anotar, porque no sería, como no tendría lógica que pusieran a quienes no estén. Ahora bien, si esas personas las anotaron, pero por algún motivo o razón no estuvieron presentes y dijeron que sí, de igual manera tienen que estar al tanto del por qué o de si no están o si están. Pase lista mejor. Muy bien, licenciada. Mario René Tojín Herrera, por favor. Soy yo, licenciada. Gracias. Imul Chávez Sonia Iliana. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, gracias. David Domingo Dávila Hernández. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Nari Daniel García Arana. Ok, gracias. Adriana Celeste Estrada Hernández. Buenas tardes, licenciada. Gracias, buenas tardes. Levin Alejandro Dionisio Aguilar. Flori Karina Argueta Chul. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Brian Josué Hurtarte Álvarez. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Y Alex Alfredo Cuscul Chávez. Bueno, quiero que pasen la presentación a la primera gráfica, a lo primero que ustedes elaboraron. Por favor. Ahí. La siguiente. La siguiente. A los problemas en sí. Bueno, acá como tal, si como ustedes se dan cuenta, acá los puntos, esos puntos que ustedes ven acá, no quedan de tal forma. Es decir, acá 3000. Acá no tengo yo los datos de cuando 3000 es 0, 29, 2580, quiero ver, 29, 2580, 2250, 45. Ok. Realmente la gráfica les quedaba como tal. Acá no veo también en el eje X, no veo cuáles son vestidos y cuáles son algo que tienen que ustedes identificar siempre son sus ejes. El eje Y pusieron como alimentos y el eje X como vestidos, según lo interpreto, pero ustedes tienen que identificarlo. Acá los puntos como tal, bueno. A cada una, a ustedes les da no sé por qué a ustedes les da una frontera eficiente, pero realmente en estos puntos no hay no es una frontera eficiente. Los puntos no quedan como ustedes lo tienen allí. Es una gráfica diferente. Sí, licenciada, perdone, es que tuvimos un poquito de discrepancia por el motivo de que en la clase anterior nos había dicho que había que ordenarlos. Yo tengo otra tabla donde sí están como dice la gráfica, pero no ordenados. No sé, yo creo que ahí fue donde cometimos el error. Ah, bueno, pero el orden, al menos el orden en frontera
no aplica, porque si ustedes ven, empezamos a ordenar los pares de coordenadas cuando estamos en el tema de demanda. Acá, en esta precisamente, los datos estaban ordenados. 3000, vamos a ver, quiero verles la tabla acá. 3000 con 0, 2580 con... ustedes aquí cambiaron el orden. Acá en frontera no les dije yo que habían que ordenarlos como X y Y, es decir, darles el orden de X y Y. ¿A qué le van a dar ustedes X? ¿A los vestidos o a los alimentos? El orden en frontera es cómo vamos a dejar las variables X y Y, vestidos y alimentos. Si vestidos va a ser X y Y alimentos. O pueden trabajar como vestidos Y alimentos X. Aquí no hay ninguna, aquí porque no estamos hablando de precios. El criterio que yo les di de ordenar los pares coordenados es en las tablas de demanda y oferta, porque entonces ahí van a ordenar conforme su precio, tomando el par ordenado. Incluso si ustedes ordenaron acá, no ordenaron de la forma correcta, porque desordenaron los pares. 3090 no va con 1250, no es su par. El par de 90 es 2580. Entonces aquí no había que hacer eso. Sí. Licenciada, perdón que la interrumpe, solo quisiera agregar un poco de explicación por qué se hizo este cambio. Al momento de que revisamos los datos que presentaba la tabla, efectivamente, como usted menciona, los vestidos tenían 2580 y alimentos decían 90. También cuando los vestidos eran 1250, los alimentos decía 29, pero nos dimos cuenta que esto rompía lo que era el principio de que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Por ejemplo, si seguíamos la tabla como estaba el ejercicio, íbamos a pasar de 0 alimentos a 90 alimentos, luego 45 y luego a 29. Entonces, esto no seguía el principio de que cuando uno disminuía, el otro aumentaba y viceversa. Entonces, no sé si quizás eso fue nuestro error o debíamos seguir exactamente. No, aquí ustedes no han comprendido la teoría de la frontera, lo están confundiendo con el tema de demanda. Aquí cuando uno disminuye y el otro aumenta, aquí esto es únicamente un criterio cuando pasamos a teoría del consumidor. Ahí sí, aquí no, porque son dos bienes y nos están dando el par ordenado como tal. En frontera de posibilidades de producción, no hay que ordenar, por eso es de que terminamos un tema y comenzamos otro. Cuando comenzamos con el tema de demanda, al menos cuando es precio y cantidad, ahí ya sabemos que se trata de la teoría de demanda o de oferta, hasta que sacamos la gráfica y vemos. Por eso tenemos que tener bien claro que precio y cantidad no son los mismos datos para frontera, porque frontera nos están dando dos bienes. En frontera no nos dan precio y cantidad. Si ustedes de acá nos dan vestidos y nos dan alimentos. Son dos bienes. Por lo tanto, aquí únicamente lo que va a hacer es que se va a ordenar. Sí, se va a ordenar, pero conforme a qué le vamos a dar X a los vestidos o Y alimentos, o al revés. Ese es el orden que se les da, porque cuando se les da la tabla se dice vestidos y alimentos, no se les dice, a menos de que el ejercicio le diga, X son vestidos y Y son alimentos. Si eso no está definido en el ejercicio, ustedes lo que tienen que hacer es darle a ustedes el nombre de X a la variable que ustedes quieran. Porque acuérdense, no les están dando precios, les están dando cantidades de dos bienes. Entonces acá
La gráfica no les quedó porque ustedes alteraron alteraron los datos. Esto, mucho cuidado, no se debe de hacer en temas de frontera. Esto únicamente se trabaja en temas de oferta y demanda, ¿sí? Porque tenemos precio y cantidades. Sigamos a la siguiente. La siguiente, ahí estamos, la tabla 2. La tabla 2 nos da una serie de opciones. Quiero ver acá, veo que les queda la tabla 2 como tal. Muéstrenme su tabla, por favor, muéstrenme la tabla. Ahí está, 0.50, 10.45, 20.40, ahí está. Ahí les dan las alternativas. Y aquí ellos no movieron nada, únicamente, ahora muéstrenme la gráfica. Solo le dieron, lo ordenaron conforme a X y a X, a Y le dieron frijol, X maíz y Y frijol. Ellos ordenaron así, X y Y. Al bien maíz, X y el bien frijol, Y. Les da entonces esta gráfica. Ahora bien, acá pasen para ver lo demás. Ahí están los puntos. Aquí la señorita Imul. A ver, ¿dónde está? Licenciada, ¿quién manda? El punto C. En el punto C usted decía algo en el que decía que este punto es ineficiente. Punto C es eficiente. Ah, es eficiente. Sí. ¿Cuál es el punto que usted mencionaba que es ineficiente? Sería acá, por ejemplo, donde dice que el país produce 20 de maíz y únicamente 20 de frijol. Ah, ok. Es ineficiente porque no se están aprovechando todos los recursos, ya que en el punto C sí nos dice que tiene capacidad para producir 40 de frijol al producir 20 de maíz. Muy bien. Ahí estamos. Era la duda que tenía. Entonces escuché mal. Ahora les pregunto para todos. ¿Esta frontera presenta costos de oportunidad crecientes? ¿Qué dicen ustedes? Visualmente puedo ver yo que hay costos de oportunidad crecientes. Sí, licenciada, creciente. A ver, ¿cómo lo veo? Explíquenme cómo veo esos costos de oportunidad crecientes. ¿Cómo lo veo y de dónde salen? Eso lo puede ver, por ejemplo, cuando queremos pasar del punto A al punto B. Vemos que en el punto A existe una producción de 50 de frijol y de 0 de maíz, pero en el punto B existió lo que fue una producción de 45 de frijol y 10 de maíz. Lo que esto nos quiere decir de que hubo una reducción en la producción de frijol y un aumento en la producción de maíz. Entonces, aquí nuestro costo de oportunidad sería de 5, según tengo entendido, ya que disminuyó de 50 a 45. De igual manera, el punto B al punto C, el costo de oportunidad sería de 5 porque bajó de 45 de frijol a 40 y aumentó una producción de 20 de maíz. La misma situación con el punto C a D, son de igual manera 5, lo que es el costo de oportunidad, y una producción de 30 que siguió de igual manera incrementando de 10 en 10, como podemos ver, de forma constante. Y de igual manera, del punto D al punto E, tenemos un costo de oportunidad un poco más alto. En este caso sería un costo de oportunidad de 15 porque bajó de 35 a 20. Y de igual manera, pues incrementó la producción de maíz en 10 porque pasó de 30 a 40. Y de igual manera, pues podemos decir que del punto E al punto F bajó de una producción de 20 a 0. Entonces el costo de oportunidad en esta situación fue de 20. Y de nuevo existe una producción de maíz de 10, incrementó dicha producción. Entonces, tengo entendido que así es como podemos determinar lo que es el costo de oportunidad.
Muy bien. Excelente. Ujú. Así es. Gracias, Brian. De nada, licenciado. Bueno, sigamos entonces. Sigamos con... Creo que ahí se termina, ¿verdad? Va, ahí estamos. Bueno, pues felicidades al grupo. Gracias por el esfuerzo que dieron en esta presentación y también pues se agradece los errores que ustedes cometieron porque de allí sirve para partir y explicar nuevamente por qué ustedes hicieron eso, qué estuvo mal y qué es lo que deben mejorar. Entonces, creo que los errores acá son aprendizajes